Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 24, la economía de la aldea inicial. Yo me enfrentaba a un problema en esta aldea de Lugras. En esta aldea, en realidad, apenas se usa la moneda. Supongo que la razón principal es que casi no hay necesidad de ella. No es exactamente un estado socialista. Las comidas se sirven 3 veces al día si vas al lugar designado como comedor. La ropa, los consumibles y otras cosas necesarias para la vida se proporcionan si se lo pides a Zorn y a otras personas que se encargan de los residentes. Las herramientas pequeñas son hechas por quienes pueden hacerlas, utilizando los materiales compartidos de la aldea, y se entregan de forma gratuita. A excepción de Zorn y otros que comercian fuera de la aldea, no hay un sistema salarial formal. De esta manera, la aldea funcionaba sin problemas. Recuerdo que en su tierra natal, el reino demoníaco, tenían el mismo sistema. En el reino demoníaco, donde todo era escaso, la gente no podía vivir si no compartía bienes y fuerzas y se ayudaba mutuamente. Sobrevivir con el mismo sistema en esta aldea. Por ahora está bien, pero si el número de personas aumenta, el costo de administrar esto se volverá enorme. Además, este sistema funciona correctamente porque todos los demonios residentes son decentes, pero si la aldea se desarrolla y la gente de fuera comienza a llegar, inevitablemente aparecerán personas malvadas que intentarán aprovecharse de ello. Eliminarlos cada vez no es realista. También hay planes para atraer una sucursal del gremio de aventureros, por lo que probablemente sea el momento de cambiar de una vida de trueque y provisiones en especie. Así que, quiero crear una moneda propia para esta aldea de Lugras. Y al mismo tiempo, estableceré un banco en la aldea. Dejando de lado a Zorn y a los demás, que tenían cara de, ¿por qué, si ya existe una moneda en este país? Yo continué con mi propuesta. Aunque se trate de una moneda, no acuñaremos monedas con un alto costo de fabricación. En su lugar, utilizaremos este papel, impreso con tipografía y tinta especial en papel mágico fabricado en esta aldea, como sustituto del dinero. Esto, está mezclado con polvo de cristales mágicos triturados. Sí. Para evitar falsificaciones, con mis cristales mágicos. Los cristales mágicos, que normalmente son caros y requieren tecnología y tiempo para fabricarse, yo puedo crearlos sin esfuerzo. Además, los que se usarán para la acuñación esta vez serán restos de piedras que sobraron al fabricar objetos mágicos, reutilizándolos. Se planea que se puedan fabricar con el mínimo costo. Cualquiera que pueda usar un poco de magia se dará cuenta rápidamente de que esta tinta contiene cristales mágicos. Una persona competente incluso podrá discernir quién fabricó los cristales mágicos. Será lo suficientemente útil como moneda. Para que circule dentro de la aldea, esto es suficiente. Por supuesto, también cumple con las regulaciones legales. La falsificación del dinero existente es un delito, pero en ninguna parte decía que no se pudiera emitir una nueva moneda. Si pueden comprar con dinero, podrán conseguir lo que quieran sin dudarlo, ¿verdad? Yo quiero que la gente de esta aldea no solo satisfaga sus necesidades básicas de comida, ropa y vivienda, sino también sus corazones. En la situación actual, no sería difícil decir que quieren vestirse un poco a la moda, o que quieren herramientas para sus pasatiempos, o que quieren beber alcohol. Ciertamente. Tendemos a conformarnos con lo mínimo indispensable. Ya veo, Lady Remilia, está pensando en el bienestar de todos en la aldea. Si la economía se activa y la aldea se desarrolla, también será beneficioso para mí. Jeje. Sí, así es. No basta con satisfacer las necesidades básicas de comida, ropa y vivienda y hacer que produzcan bienes para vender fuera del territorio. Probablemente eso sea lo más rentable, y aún así, los demonios, cuya vida anterior era terrible y que me deben un favor, no se quejarán. Pero eso no está bien. Los habitantes de Lugras deben llevar una vida cultural, saludable y feliz, envidiada por otras tierras. Porque si Emi hubiera construido la aldea, así habría sido. Pero Lady Remilia, ¿por qué se molesta en crear dinero nuevo? Si intentamos hacer circular la moneda existente, tendríamos que ganarla fuera, ¿verdad? Pero con una moneda propia,
podemos crear tanta como sea necesaria. Ya veo. Actualmente, los ingresos externos se utilizan casi en su totalidad para transacciones con el exterior. En esta aldea se han podido producir diversas cosas, pero también hay muchas que no se pueden conseguir si no se compran fuera. Los materiales de construcción para viviendas, que escasean debido al aumento de inmigrantes, son un ejemplo. Los ingresos externos que Lugras obtiene se agotan casi por completo en la gestión de la aldea. Si queremos que los residentes que trabajan gasten dinero dentro de la aldea, lo más conveniente es emitir una moneda propia que solo se pueda usar dentro de la aldea. No es algo que tenga escasez en sí mismo, como las monedas de oro, ni que tenga un valor de cambio. Pero si yo digo, si traen este billete, lo cambiaré por dinero del país, en esta aldea funcionará perfectamente como moneda. Si yo gestiono adecuadamente la cantidad en circulación a través del banco, no habrá inflación. Tengo una lista de residentes que saben calcular. Pienso contratarlos como personal del banco que vamos a crear. Ah. Gracias. Por pensar en ellos. Las personas que saben calcular son valiosas. Y si eran antiguos comerciantes, eran perfectos. Había sorprendentemente muchos demonios en la posición de Zorn, pero la aldea aún no tenía suficiente demanda para confiarles a todos una tienda. Si la economía dentro de la aldea se activa con esto, aumentarán las oportunidades de empleo para trabajos intelectuales, como las tiendas. De esa manera, a medida que el número de demonios siga creciendo, se podrán crear empleos. De alguna manera, todavía no me parece real. Siento que esta vida tan feliz que estoy viviendo es un sueño. Le muestro la estimación del aumento de los ingresos de la aldea, que se espera con el aumento de la actividad económica al emitir una moneda propia. Si la aldea prospera, el número de demonios que pueden ser acogidos también aumentará. Últimamente, no solo en este país, sino también en tierras más lejanas, se ha estado llamando a demonios a esta aldea, y se ha enviado a los compañeros de Zorn a buscar por varias regiones. Al ver de nuevo cómo aumentaba el número de compañeros salvados, Zorn se llenó de alegría y emoción, como si fuera su propio asunto. Bueno, no me gustaría que se conformaran con esto. Lugras va a desarrollarse mucho más y se convertirá en la ciudad más importante del país. Jaja, entonces, yo también tendré que esforzarme más. Fingí no darme cuenta de las lágrimas que asomaban en los ojos de Zorn, quien había levantado la voz con un tono un tanto forzado y alegre. Porque si fuera Emi, en un momento así, lo dejaría en paz.